Bueno, el Parlamento tendrá finalmente la decisión de si prospera o no esa moción de censura y el Ejecutivo pues tendrá que evaluar un cambio finalmente en esa cartera. Vamos a conversar de inmediato con Cristian López, quien es economista y profesor de la Universidad de California Santa Cruz. Está con nosotros en el programa. Buenas noches y bienvenido a Las Claves del Día. Tatiana, muchas gracias por la invitación. Un gusto conversar contigo y con tu audiencia. Gracias a usted por acompañarnos. Cuéntenos desde su punto de vista cuán perjudicial sería que avance y prospere una censura en contra de la ministra de Economía, María Antonieta Alba. Bueno, creo que lo que la ciudadanía, todos tenemos que entender es que la pandemia no se ha terminado. Es cierto que por la extensión tan prolongada de la misma, hay una necesidad de atender a otros aspectos políticos y sociales, pero perder de vista que estamos en una situación de emergencia muy seria es muy peligroso. Y lo que tenemos que hacer en esas situaciones es trabajar juntos, y el Congreso puede tener, digamos, una posición más constructiva. De hecho, se han cometido errores importantes en la lucha contra la pandemia, pero sacar a un ministro en este contexto involucra un costo de reposicionamiento, de cambio de asesores y de cambio de personas clave en los ministerios, que literalmente puede costar vidas. Pero no solo es el costo, digamos, que un cambio de ministro involucra, sino también yo creo que es importante señalar que para ser sincero y abierto, los errores más grandes, digamos, en la respuesta del gobierno peruano a la epidemia no han sido dentro de la cartera en mención. Sí, entonces hay que enfocarnos, digamos, en eso también. A los errores y a lo que se puede corregir de acá en adelante, ese costo político al que usted se refería, ¿se vería reflejado en el corto, largo plazo, en ambos? Bueno, a ver, yo creo que estamos ahora jugándonos costos grandes en el corto plazo, ¿no? El MEF, en efecto, tiene a cargo las políticas de reactivación y tiene a cargo las políticas de soporte a los hogares, las cuales son ambas, o tiene participación en la primera y a cargo parcialmente la segunda, y en ambas juega un rol en el que el diseño y el despliegue de políticas día a día es vital. Entonces, en el corto plazo, retrasar o, estorbar un poco en ese despliegue diario, sí es un costo grande, pero en el largo plazo también, porque en mi opinión, y esa es una opinión más de ciudadano que de economista, en mi opinión, yo creo que es importante que los ciudadanos y los periodistas también distingamos que el gobierno no es una cosa monolítica, que hay cosas que son de diferente grado de importancia y de calidad en el servicio público. Y en mi opinión, yo creo que la ministra Alba está en el lado más positivo de esta balanza. Entonces, si queremos corregir y queremos fiscalizar, que el Congreso muy bien tiene que hacerlo, tenemos que poner atención a que también hay diferentes urgencias dentro del Estado. En el largo plazo, yo sí creo que esto puede tener, una remoción de este tipo, puede, en mi opinión, nuevamente impactar en la percepción de los jóvenes que quieren servir a la patria, al país, de diferentes bandos o diferentes espectros o puntos del espectro político. Yo creo que es importante que las personas que tienen capacidad y compromiso, y la verdad, yo creo que es el caso de la ministra Alba, puedan ejercer su labor por supuesto, con cierto apoyo. Por supuesto, y eso es bienvenido, sin duda. Pero ahora, hay economistas, hay especialistas que aseguran que no se justifica una medida de censura, que si bien ha habido errores en la aplicación de algunas políticas económicas a lo largo de estos meses de pandemia,
no están expuestos o no se justifican en esta moción de censura. ¿Usted está de acuerdo? ¿Coincide con esta opinión? Exacto, sí, yo nuevamente, yo soy muy crítico a la respuesta del gobierno peruano a la pandemia y algunos de los errores sí se han cometido, digamos, en el Ministerio de Economía, que hay que corregir y como ciudadanos, periodistas, congresistas, en su conjunto tenemos que exigir y ayudar al gobierno que corrige esos errores importantes, pero no justifica una censura, no justifica detener digamos, el tren de las políticas que está empujando la ministra Alba. Entonces, sí, yo concuerdo con esos economistas también. ¿Fue el gobierno muy optimista al inicio de la pandemia al asegurarnos que con las medidas que iban a comenzar a aplicar no iban a afectar tanto nuestra economía y que de hecho además nos estaba encontrando esa pandemia en un momento de estabilidad económica? Sin embargo, la situación hoy refleja todo lo contrario y tenemos uno de los peores escenarios económicos del mundo. Sí, o sea, diferentes personas tienen, yo tengo mi propia lectura, digamos, de dónde está ¿Cuál es su lectura? el meollo del asunto. Yo creo que no es tanto un tema de optimismo, sino es un tema de visión, de enfoque en la estrategia inicial. Hubo una, em, digamos, falta de claridad del tamaño, de la dimensión de este shock, ¿no? De este choque. Y muchas personas, y yo me incluyo entre ellas, estuvimos al inicio levantando muchas banderas diciendo que venía un tsunami y creemos que no se tomó en serio estas recomendaciones. Si se hubiera tomado en serio, digamos, la dimensión de la crisis al inicio, la respuesta sanitaria, ojo, no económica, la respuesta sanitaria hubiera sido muy distinta, ¿no? Lo que creo yo, y ahí, digamos, creo que es lo que un poco me pone en contraste con otras opiniones. Yo creo que el problema de lo que nos está pasando viene de un mal insumo de los grupos técnicos dentro de PCM y de salud hacia arriba. Yo creo que, y obviamente eso es la responsabilidad también de los ministros correspondientes, que no pusieron, que no atendieron a las partes científicas o técnicas que correspondían para buscar un insumo adecuado. Con un insumo inadecuado fue que se decidió las pruebas rápidas como nuestro caballo de batalla para diagnóstico, lo cual fue una decisión, yo creo que devastadora en nuestra capacidad de responder. Y con ese insumo técnico imperfecto, digamos, PCM esperó muchos meses para lanzar una campaña de comunicación que hubiera sido urgente. Entonces, yo creo que el problema estuvo en ese insumo técnico. Con una pandemia en descontrol, el gobierno se vio obligado a extender, digamos, por esas decisiones técnicas imperfectas, el gobierno se vio obligado a extender la cuarentena mucho y es difícil que no tengamos una recesión tan grande y al mismo tiempo una cuarentena tan larga. O sea, la cuarentena es el factor central de por qué tenemos un paro económico de ese tamaño. Y la cuarentena se alargó precisamente por el insumo técnico imperfecto que venía de estos dos ministerios que he mencionado, ¿no? De MINSA y de PCM. Esa es, en mi opinión, donde deberíamos buscar correcciones. No estamos acá para criticar, porque tenemos que estar juntos. Estamos todavía en una situación muy crítica y tenemos que buscar juntos soluciones. Yo creo que ahí es donde deberíamos buscar soluciones. Entonces, esos son algunos puntos. Claro, son algunos puntos que desde su punto de vista se hicieron mal. Si tuviéramos que pensar de aquí a más adelante, independientemente de quién continúe a la cabeza del MEF, ¿qué se podría corregir? Porque qué certeza además tenemos que se van a cambiar las políticas de aquí en adelante y corrigiendo justamente esos puntos que usted comentaba que han fallado, porque es evidente que hemos tenido cosas que no han funcionado bien. ¿Te refieres en la respuesta sanitaria o en MEF? En el MEF, perdóname. Realmente en ambas, porque ambas van de la mano. Ok. Sí, van de la mano, exacto. O sea, yo creo, nuevamente, siendo economista, ojo, que yo creo que todavía tenemos mucho que corregir en la respuesta sanitaria, ¿no? En la respuesta sanitaria, para ponerles un ejemplo a los ciudadanos que nos escuchan,
hace 2 semanas, me parece, que 1.000 personas, entre ellas como 200 científicos, firmaron una carta dirigida al presidente, al ministro de Salud, al primer ministro Martos, pidiéndole un cambio de enfoque. Algunos de los principales infectólogos del país estaban firmando, muchos de los científicos, digamos, más visibles de Perú firmaron esa carta, y hasta donde tenemos entendido, el gobierno no, digamos, no ha respondido ni siquiera un llamado de esa magnitud, ¿no? Entonces, en esa carta les decíamos, trabajemos juntos, no queremos criticar, queremos ayudar, porque estamos en situación crítica. Entonces, yo creo que la respuesta sanitaria es donde hay que enfocarnos, como decía la carta, y en la respuesta sanitaria todavía hay lugar para mejorar el sistema de vigilancia epidemiológico, que varios de los epidemiólogos más jóvenes y más brillantes peruanos han empujado, sin ser muy escuchados. Está una campaña de comunicación basada no solo en el miedo, sino también en la información, porque en la calle las personas, creo que hay evidencia suficiente de que no entienden todavía de por qué las medidas. La gente tiene que convencerse de por qué las medidas. Asimismo, también tiene que reforzarse el rastreo de contactos, que ha sido un debate. Es increíble que en el Perú ciudadanos están empujando a que el gobierno implemente la política de rastreo que en todo el mundo se ha implementado. Yo no lo he visto en otro lugar, ¿no? Que acá los ciudadanos están pidiendo algo que en todas partes se ha hecho y no en Perú. Entonces, esas cosas creo que son, con humildad, las cosas que yo pienso que del lado sanitario se puede mejorar. Del lado económico, hay ciertamente dificultades enormes en distribuir soporte a las familias peruanas, y ese soporte, esas dificultades, un poco recaen en que, o vienen de que no hay un sistema uniforme de datos de los ciudadanos, por diferentes contactos o diferentes relaciones que tengan los ciudadanos con el Estado. Entonces he tenido que hacer un trabajo de parche, ¿no? El CISFO, que viene ese sistema de focalización con datos de otras entidades. Se ha hecho un trabajo complejo. Sí se pudo haber hecho mejor porque se podía anticipar algunas de los comportamientos riesgosos, ¿no? Como las colas, las aglomeraciones. Yo creo que por ahí está el tema, que se convoque el MEF, digamos, y que refine cómo ese delivery minimiza el riesgo sanitario. Creo que esa es la parte clave que hay que todavía seguir mejorando. Y ese es el punto importante, proponer soluciones y que sean escuchadas por el gobierno y que se aplique. Si algo se hizo mal, bueno, corregirlo rápidamente y avanzar, porque estamos hablando de economía, estamos hablando de costos de vidas y eso es incalculable. Muchísimas gracias, señor López, por acompañarnos esta noche en Las Claves del Día. Tatiana, muchas gracias. Muy bien, momento de hacer una brevísima pausa en el programa. Hablemos con mucho más. Quédense con nosotros.